Saúl, primer rey de Israel. Dios los bendiga, ¿cómo estamos? Aquí estamos con un estudio más. Saúl, ahora vamos a ver el primer rey de Israel que fue Saúl, ¿verdad? El estudio pasado habíamos visto cómo es que el pueblo de Israel pide rey, ¿verdad? Antes ellos tenían jueces, pero aquí Dios pide, el pueblo pide un rey y Dios se lo da. Primero les dice que no les conviene porque ya tienen su rey que es Dios, pero ellos dijeron, no, queremos rey. Bueno, Dios les pone rey y esto nos lo dice en 1 Samuel 8 del 1 al 8, ahí nos los dice 1 Samuel 8 del 1 al 8, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, con ese pretexto, ellos quisieron a un rey, con el pretexto de que Samuel que era el juez, último juez que quedaba, que era juez, profeta y sacerdote, y dijo, y tus hijos andan mal, con ese pretexto, ¿verdad? Pero aquí dice el 6, dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos rey que nos juzgue, y Samuel oró a Dios, y dijo Dios a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, ¿verdad? Entonces Dios les dijo, bueno, está bien, como quiera que sea les voy a dejar rey. Y Dios escoge a Saúl, que es el primer rey. Y el primer rey de Israel fue Saúl. 1 Samuel 9, 1 al 2 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, que tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre sus hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aquí cuando dice que era hijo de Quis, hijo de Abiel, hijo de Sorar, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita, no vayan a pensar mal de la mamá de Saúl, ¿verdad? No, sino que es la descendencia. El hijo de este hijo tuvo este hijo y tuvo este hijo. Eran la descendencia, eran los papás, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, etcétera, ¿verdad? Bueno, de ahí lo sacan y es Saúl. Y sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso lo dice la Biblia. El ungidor de los reyes era Samuel. Y esto nos lo dice 1 Samuel 9:15. ¿Cómo es que él era el ungidor? Dice 9:15, dice, y un día antes que Saúl viniese a Dios, había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado ahora hasta mí. El 17 dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Dios le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y también ahí el 9:27 nos dice, y descendió ellos, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Allí mismo el 10:1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Dios por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces allí fue cuando fue
ungido por el profeta Samuel, ¿verdad? Entonces Samuel le profetizó también a Saúl, ¿verdad? Lo que le había de acontecer, que sería incluso hasta mudado en otro. Saúl iba a ser mudado en otro, o sea, transformado en otro. Allí mismo en 1 Samuel 3, 10 del 3 al 13 nos dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Torar, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arma, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Dijo que iba a ser transformado. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que bien te viniera en mano, porque Dios está contigo. Después de ahí dijo, ya vas a ser mudado, y el Espíritu Santo va a estar contigo, y haz lo que quieras, como quiera que sea, Dios ya te está ministrando. Luego bajarás delante de mí a Gilgad, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, lo mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Quis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar. O sea, un proverbio es un refrán. De ahí también viene, dice que, al dicho de que dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? De ahí viene ese dicho también, ¿verdad? También ese dicho viene de ahí. Y bueno, allí Saúl es puesto como rey. En el 1 Samuel 10, 18 al 24 dice: y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Dios de Israel: yo saqué de Israel a Israel de Egipto, y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino que pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Dios por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí, de ella fue tomado Saúl, hijo de Quis, y le buscaron, pero no fue hallado ahí. Y ahí lo tomaron ahí. Dice, preguntaron pues otra vez a Dios si aún había venido allí aquel varón, y respondió Dios: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todos lo del pueblo. Era muy grande, todos le llegaban de aquí para abajo, era muy alto, ¿verdad? Entonces allí lo ponen como rey. Y Saúl comienza bien, pero termina mal, ¿verdad? Mira, te pido por favor que le pongas un like a este video si te está gustando, y compártelo con un amigo. Son videos que yo hago para las personas que no lean la Biblia, para que escuchen palabra de Dios. En mi canal de Juan Belmontes a YouTube, suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones, ¿verdad? Dios te bendiga, y si compartes le harías un bien, no solo a mí, sino al reino, que es la palabra de Dios difundiéndose, ¿verdad? Ok, entonces
Saúl terminó en muchos pecados, ¿verdad? Como la soberbia, el autoengaño, la codicia, la envidia, ¿verdad? Pero el peor de todos los pecados que él hizo fue la desobediencia y la rebelión, este rey, ¿verdad? Saúl no seguía las instrucciones, él no, tendía a no seguir las instrucciones, batallaba con eso. Primera Samuel 13, del 6 al 14 nos lo dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo tras él temblaba. O sea, aquí estaba una guerra contra los filisteos y todos estaban corriendo, estaban temblando, estaban temerosos por los filisteos, ¿verdad? Y el 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía de Gilgad y el pueblo se le desertaba. Samuel le había dicho que esperara 7 días, que antes de que comenzara la guerra iba a ofrecer un sacrificio, pero el sacerdote era el que tenía que ofrecer ese sacrificio, ¿verdad? Pero Samuel, entonces dijo Saúl, el 9, Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocaustos. Eso no estaba bien, no estaba correcto, él no debía hacerlo, el rey no debía hacerlo, lo debía hacer el sacerdote a quien correspondía, ¿verdad? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Samuel llegó al plazo de 7 días. Saúl pensó que no iba a llegar, por eso se adelantó a ofrecer sacrificio. No lo debió haber hecho, pero después llegó ahí. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. He aquí los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgad, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé. Se justifica, él dice, me esforcé, pues, y ofreció holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios que él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te ha mandado. Él le costaba seguir la instrucción, como ya era el rey, le costaba, ¿verdad? Muchos que ya se sienten jefes, muchos que ya tienen una posición económica o de liderazgo, les cuesta seguir la obediencia, ¿verdad? Entonces, en 1 Samuel 15, 1 al 13, Dios le dio un mandato, ¿verdad? Un mandato que ya le había dado, un plan que tenía desde Moisés. A Moisés le había dado un mandato, le había dicho que iba a borrar a los amalecitas del mapa. A Moisés se lo había dicho, esto está en Éxodo a 17 me parece. En Éxodo 17, del 8 al 16, Dios le había dicho a Moisés que iba a borrar los amalecitas por lo que le habían hecho. Entonces el borrador era Saúl, ¿verdad? Esto lo vemos en 1 Samuel 15, 1 al 3, dice, después Samuel dijo a Saúl, Dios me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios. Así ha dicho Dios de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Eso ya había dicho Dios a Moisés en Éxodo 17, 8. Entonces dice, ve pues, le dijo a Samuel a Saúl, tú eres el borrador, tú eres el que va a borrar a Abimelec, mata todo, deshace ese pueblo por completo. Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas y ovejas y camellos. Esa era la orden para él, pero él no lo hizo. Saúl no lo hizo. Entonces,
perdonó a Agag y lo mejor del ganado. 1 Samuel 15:9. 1 Samuel 15:9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Verdad? Entonces, aquí él, lo que le había dicho Dios, que matara al rey, matara a todos. No, él escogió al rey salvarlo, lo quería tener como un trofeo, ¿verdad? Ahí encarcelado en sus calabozos. Dios le había dicho que no, que lo decía. Entonces, aquí también en 1 Samuel 15 dice que Saúl fue desechado por eso. 1 Samuel 15, del 10 al 23 nos lo dice. Dice, y vino palabra de Dios a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha apesadumbrado Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl para la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio a la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Dios, y he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo, pues que balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo para Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que ha dicho Dios. Me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Dios te ha ungido por rey sobre Israel. Y Dios te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Mas el pueblo tomó, le echa la culpa al pueblo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención más que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría y la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues ahí es donde lo desechó por causa de su desobediencia, ¿verdad? Entonces, no sé tú qué le has ofrecido a Dios. No sé, o sea, ayuno, ofrendas, sacrificios, no sé qué tantas cosas, obras has hecho para Dios. Pero Dios se complace más en tu obediencia, que estés pendiente ahí a tu pastor. Si no vas a la iglesia, ir a la iglesia, congregarte, leer la Biblia, hacer lo que Dios te manda, es lo que demanda más de ti que tus sacrificios y ofrendas que le puedes dar. ¿Qué le puedes dar a Dios? ¿Qué le podemos dar a nuestro Dios si le dice que la plenitud de la tierra es de Él? Entonces, te pregunto a ti, ¿tú en qué estás más esforzado? ¿En ofrecerle sacrificios, en ofrecerle ayunos, ofrendas, obras tuyas, o en obedecer su palabra? Dios te bendiga.